desconecten de las redes sociales y disfruten de la clase. Bienvenidos a un vídeo más de Profer Online. En este caso vamos a seguir hablando del metabolismo de fármacos y en este caso vamos a hablar sobre los procesos de oxidación. Veremos muy importante el mecanismo con el citocromo P450, con el hierro, porque su mecanismo, sus intermedios, explica mucho de las posiciones activadas de los fármacos. En este caso nos vamos a centrar en las asociaciones de carbono-carbono de alcanos. Bien, en este caso, como os decía, en las reacciones que ya sabemos que hay de fase 1, teníamos reacciones de oxidación, reacciones de reducción, reacciones de hidrólisis. En este caso empezamos con las reacciones de oxidación y el sistema principal para las reacciones de oxidación, como sabéis, es el famoso citocromo P450. En este caso, este sistema enzimático microsomal, donde básicamente produce las reacciones de metabolización, aunque no exclusivamente, pero la gran mayoría se producen a través en el hígado, como hemos visto también en alguna otra clase. En este caso, muy importante, por ejemplo, el efecto del primer paso de los fármacos a través del hígado. Bueno, pues el citocromo P450 es un complejo enzimático que, como sabéis, tiene un sistema de porfirina tipo con el hierro, en donde se va a captar el oxígeno, el O2, y a partir de ahí va a oxidar a moléculas endógenas, y en este caso que nos importan son los fármacos. Este sistema actúa también con sistemas de flavina, flavina mononucleótido, o MO, o también con sistemas con el cofactor NADPH, ¿no? Factor de reducción. Acordaos de NADPH, sistema de tipo nicotínico, en donde aquí tenemos la forma reducida y la forma oxidada es la que pierde un protón. Bueno, en este caso la reacción global que veremos de oxidación, tenemos un sustrato, un fármaco que lo representamos como RH, lo que vamos a ver es captar un hidrógeno, oxidar un carbono de tipo alcano, en este caso, pues más el famoso citocromo P450, más O2, más NADPH, lo que nos va a producir pues va a ser la posición oxidada, normalmente como forma de alcohol, aunque ya veremos que ese alcohol en algún caso evoluciona de alguna forma, bueno, más agua, más la forma reducida, NADP más, etcétera, ¿vale? Entonces, importante, ¿cómo es este mecanismo general? Vale, para ver el mecanismo general vamos a poner F, este no es flúor, yo represento así los fármacos, como si eso fuera un fármaco, y tuviéramos una cadena alquílica, es decir, vamos a ver la oxidación de alcanos, inicialmente, carbono-carbono. ¿Cómo sería el mecanismo? Muy importante, el mecanismo. Entonces, inicialmente, el sistema del hierro, con el sistema de porfirinas con los nitrógenos, lo tendríamos así, unido citocromo P450 a una cisteína. Vale, pues este hierro capta una molécula de oxígeno, un electrón para acá. Sabéis que los mecanismos que van a través de un electrón, mecanismos radicalarios, pues se mueven con media punta. Uno vendría para acá, otro vendría para acá, y el hierro se vendría ahí a unir. Empezamos con un hierro 2+, de tal forma que tendríamos esto por aquí, N, los sistemas N que van asociados como la hemoglobina, sistemas de tipo pirrólico. Bueno, pues nos quedaría O radical y un sistema de 2+. Vale, pues esto capta un electrón que se lo cede la flavina, más un protón, vamos a abreviar, y se nos mete la estructura de OH. Vale, esta estructura con un H+, pierde agua, aquí ya hemos pasado a una estructura de 2+ a 3+, 3+, pierde agua, y este cedería los electrones y nos quedaría una estructura de tipo hierro, doble enlace oxígeno, el hierro pasa a un sistema de oxidación de 5+, y tendríamos esta estructura, muy importante, que es la que va a oxidar a los fármacos, que si ponemos estructuras resonantes, pues podríamos poner la que más interesa, es la que tenemos el O como radical, ganando un electrón, y el hierro, con lo cual es una estructura de 4+. Esta es la que más vamos a manejar para ver los mecanismos, ¿de acuerdo? Importante que veamos las estructuras radicales. Hay temas muy chulos, muy bonitos, que iréis viendo vídeos, el tema de antioxidantes, que tiene que ver mucho con radicales, estas posiciones. Bien, pues una vez que tenemos esto, vamos a ir viendo los diferentes ejemplos
de oxidaciones alcano-carbono-carbono. Primero vamos a ver un ejemplo general, es muy importante, sacamos aquí un protón, para que veamos este mecanismo, para que entendamos el por qué en los fármacos hay unas posiciones más activadas que otras. Entonces empezamos, como hemos dicho, con un hierro 4+, con un radical, ¿qué va a hacer? Ruptura homolítica. Ya habéis visto vídeos de movimientos homolíticos, flechas con media punta. Capta un protón, un electrón va para el carbono y otro al hidrógeno que se va a unir aquí. De tal forma que lo que tenemos es CH2 radical más hierro OH, N, bueno, pues todos los Ns, ¿de acuerdo? S-cisteína. Bien, entonces, muy importante, este intermedio, muy importante, si no entendemos los intermedios, no entendremos el por qué posiciones o por qué unas posiciones se metabolizan más que otras en los fármacos. Y la metabolización de los fármacos es importantísimo. Acordaros que un fármaco se puede inactivar, puede volverse activo, más activo, puede ser un profármaco, ¿de acuerdo? O puede producir intermedios o compuestos tóxicos. De por sí ya sabéis que los radicales tienen algo de toxicidad, por lo tanto muy importante. Esto lo estudia ¿quién? La química farmacéutica. Esto no lo sabe ni uno de biofarmacia, ni uno de farmacología, ni uno de medicina, ni uno de química. Es decir, se lo puede aprender de memoria, pero realmente los que saben los mecanismos que pueden dar, los metabolitos que pueden originar y esos procesos de toxicidad y demás son los químicos farmacéuticos, ¿de acuerdo? Muy importante. Bueno, pues aquí cogeríamos un electrón y este vendría para acá. Con lo cual tendríamos el fármaco CH2OH más el hierro que volvería a una forma inicial del principio, que es un hierro 3+, y llevaría a cabo otro proceso. Entonces, como vemos, una oxidación, lo que estamos metiendo básicamente son grupos alcoholes, grupos hidroxilos. Vamos a ver diferentes ejemplos y diferentes fármacos, ¿de acuerdo? Lo importante, si este es un intermedio, esto es un radical, cuanto más estable sea el intermedio, el radical, mejor se va a formar. De ahí que tengamos posiciones activadas. Bien, entre las posiciones carbono-carbono, ¿cuáles tenemos? Tenemos la posición en el carbono terminal de un alcano. Esa posición no será muy reactiva, pero bueno, es una posición que hay que saberse. Omega. Acordaros de eres el alfa y eres el omega, el principio y el fin. La última posición, omega. ¿Cómo se llama una posición anterior al C terminal? ¿Vale? Pues anterior al C terminal o similar va a ser una posición omega-1. ¿Cuál será más reactiva, más estable? ¿El radical primario o secundario? Un radical secundario, por lo tanto omega-1 se dará un poco más que omega. Y luego, ¿cuáles son las posiciones activadas? También lo veréis en el tema, como os digo, de radicales, posiciones coactuativas, posiciones que estabilizan los radicales. ¿Cuáles son? Lo sabemos de otros vídeos, muy importante. Posiciones bencílicas, alílicas, alfa-carbonilo, etc. Por lo tanto, esas posiciones son muy reactivas. Posiciones alílicas o propargílicas, que es posición contigua a un doble o un triple enlace. Posiciones bencílicas. ¿Cuál es la posición bencílica? La hemos estudiado, muy importante, la posición del carbono pegado a un anillo aromático, ¿de acuerdo? Posiciones alfa a carbonilo. Posiciones alfa carbonilo, pues habrá cosas muy interesantes, ya lo iremos viendo. A un carbonilo normalmente pues puede ser una acetona, un aldehído, una amida, etc. Y luego alguna más que es posición alfa heteroátomo. La posición alfa heteroátomo es una posición muy activada, muy importante y que el intermedio que se forma, cuando se mete el alcohol, no va a ser estable, va a evolucionar. Entonces, esa parte muy importante porque va a producir unos fenómenos que se llaman desalquilaciones oxidativas. Como este fenómeno es muy importante, lo veremos en otro vídeo, ¿vale? Hoy nos quedaremos hasta aquí. Bien, pues empezamos con posiciones carbono terminal omega. Bueno, pues vamos a ver algún ejemplo. Se me ocurre... Bien, un ejemplo muy chulo. Bueno, vamos a cambiar de color para ver los ejemplos. Es un antidiabético oral, el primero, que nace de las sulfamidas antibacterianas. Aquí tenéis la tolbutamida, que es un antidiabético del tipo sulfonilureas. Vale, ¿de dónde derivan los antidiabéticos orales? Bueno, pues esto es muy típico, pues derivan de las sulfamidas antibacterianas. A partir de los efectos secundarios de las sulfamidas antibacterianas se descubrieron pues diuréticos o antidiabéticos orales. Muy importante, que esto lo confunden en muchos sitios, incluso
Lo encuentras en publicaciones de farmacéuticos, ¿de acuerdo? Importante, este grupo terapéutico se llaman sulfamidas, sulfamidas, el grupo terapéutico. Y este grupo de química orgánica, de nomenclatura que sabéis, es un grupo que se llama sulfonamida, ¿vale? Que oigo por ahí muchas veces que dicen, no, el grupo terapéutico sulfonamidas. No, el grupo funcional químico es sulfonamida. Y el grupo terapéutico no es sulfonamida. O también escucho este grupo sulfamida, no es un grupo sulfamida, ¿de acuerdo? Bueno, ese pequeño inciso. Mira, tolbutamida, un antidiabético oral, pues ¿dónde tenemos posiciones para oxidar? Pues aquí las tenéis, las vamos señalando en rojo. Carbono terminal sería citocromo P450, NADPH. Bueno, esto lo podéis ver de diferentes formas, CIP, abreviado así, CP, 400, bueno, diferentes formas. Al final lo que tenemos ahí sería CH2, el penúltimo y el último, a un alcohol, ¿de acuerdo? Bien, también tendríamos omega-1, que sería, como vemos, en este caso, al penúltimo. Omega-1 es más que omega. Otro ejemplo de otro fármaco, pues bueno, se me ocurre, a ver, un barbitúrico. Los barbitúricos, como por ejemplo, os pinto, son derivados de peridropirimidina triona. Este es un ácido barbitúrico. No vemos la palabra ácido, pero ya veréis qué interesante estos fármacos, su actividad como, en este caso sí es ácido, aunque ahí no os aparezca, y al ser muy ácido a pH fisiológico 7,4 no atravesaría la barrera hematoencefálica y no es activo, lo veréis en ese tema, pero muy bonito y muy interesante estos conceptos, ¿vale? Con la ecuación de Henderson-Hasselbalch, cómo está ionizado 100% y no atraviesa la barrera hematoencefálica. Para que sean activos tienen que estar sustituidos, por ejemplo, disustituidos 5,5, por ejemplo, el caso del pentobarbital. Bueno, el pentobarbital se ha utilizado como, pues se utiliza en Estados Unidos para dormir a los que les ponen la silla eléctrica, es decir, realmente para ejecutar. Bueno, se utiliza como tratamiento del insomnio, hay muchos países que lo han retirado, también se utiliza como anticonvulsivante, los barbitúricos son anticonvulsivantes, hipnóticos, sedantes, etcétera, etcétera, ya lo veréis. Bueno, pues aquí tenéis una posición omega, que sería la última, que la pongo directamente, ¿vale? Y otra posible, pues sería omega-1. Una interesante del tipo omega-1 o similar a omega-1, borro por aquí, es la que hay, se produce en ciclosanos. En ciclosanos, en el carbono 4 o carbono 3 por el impedimento estérico, ¿de acuerdo? Entonces, ¿se me ocurre algún fármaco? Sí. Vale, pues mirad, este fármaco, bromesina, que es un expectorante, que es el famoso, a ver si me acuerdo la estructura, sí, CH3, mirad, pues aquí tenéis el ciclosano, expectorante, mucolítico, etcétera, es el famoso bisolbón, ¿vale? Si no recuerdo mal. Bien, pues aquí tenemos el ciclosano. ¿Dónde se oxidaría? Pues se oxidaría en esa posición y sería una posición en 4 OH, CIP 450, que sería una posición similar a una omega-1, ¿de acuerdo? Bueno, lo podéis ver pintado así o lo podéis ver pintado así. Lo bonito de este ejemplo es que cuando se oxida con el citocromo P450, este compuesto sigue siendo activo, que es el famoso ambrosol, que también se utiliza como mucolítico, como expectorante, es decir, aquí es un compuesto que es activo y queda otro metabolito que sigue siendo activo, con lo cual hay que tenerlo en cuenta. Lo que pasa es que este ya ha pasado a ser un propio fármaco, ¿de acuerdo? Cuando eso ocurre se puede empezar a utilizar este como un nuevo fármaco, ya con el alcohol ahí. Pues, por ejemplo, el mucosan o, por ejemplo, la licipaína que lleva ambrosol, ¿de acuerdo? Bien, seguimos con más oxidaciones. Hemos dicho que estas están muy bien, pero que tenemos posiciones activadas. ¿Por qué son posiciones activadas? Bencílicas, alílicas y tal. Porque los radicales se estabilizan por resonancia. Un ejemplo nos vale la propia tolbutamida, porque es un ejemplo muy bonito en el que fue el primer antidiabético oral que se sigue usando, pero que tiene baja 1, 2, 3 y 4. Bueno, tiene baja vida media. ¿Por qué? Porque este metilo es una posición es una diana para el metabolismo, es una posición bencílica pegada a un hilo aromático y además muy expuesto, con lo cual se metaboliza mucho por citocromo P450. ¿Qué va a hacer eso? Lo que va a hacer es que pasa alcohol, de alcohol veréis en temas o en vídeos siguientes que se sigue oxidando, alcohol deshidrogenasa, famosa, deshidrogenasa, hasta ácido y la metabolización inactiva y pierdo dosis, con lo cual va a tener baja vida media. ¿Qué se hizo? Pues muerto el perro, como digo yo, se acabó la rabia.
A partir de este se diseñó uno que no se metabolizara tanto y que tuviera más vida media, pues simplemente cambiando un metilo por un cloro, que eso es un bioisosterismo que ya hablaremos de él, ¿vale? La clorpropamida, ¿vale? Bien, seguimos con posiciones. Esta es una posición activada, ¿por qué? Importante, recordamos, porque el intermedio, ¿cuál sería? El intermedio sería un radical. ¿Y ese radical cómo está estabilizado? Ese radical está estabilizado por resonancia. Por lo tanto, son posiciones mucho más reactivas que, por ejemplo, omega o omega menos 1, ¿de acuerdo? Posiciones bencílicas. Posiciones alílicas. Bien, pues son alfa un doble enlace. Por ejemplo, se me está ocurriendo otro barbitúrico, como es el isobarbital, que ahí tiene un doble enlace. Y una de las posiciones es esta, que es contigua a un doble enlace, ¿vale? Pero se me ocurre otro ejemplo muy bonito, que es el siguiente. Bien, las hormonas femeninas por excelencia son los estrógenos. El estrógeno por excelencia natural es el estradiol, que tiene esta estructura. Es un derivado de ciclopentano perhidrofenantreno, derivado del estrano con 18 carbonos y tiene la actividad, los OH importantes, actividad. Bueno, pues de los estrógenos hay agonistas, utilizados como anticonceptivos, usados como asociados a progestágenos, y de los agonistas posteriormente también se desarrollaron los antagonistas. Uno de esos antagonistas es el tamoxifeno, derivados de trifenileteno, que lo tenemos por aquí. Vale, tendrán puntos agonistas igual que el estradiol y puntos antagonistas. Esto lo veréis en el tema de estrógenos. Este es un punto antagonista que ya os comentaré. Bien, pues este derivado, esta posición es una posición muy reactiva que es posición alfa, ¿no? Posición alílica. Entonces, esa posición lo pongo en rojo porque uno de los problemas que produce el tamoxifeno es que se ha visto que puede producir, aunque se utiliza como antagonista estrogénico para cáncer de mama y demás, pues él puede producir también cáncer. ¿Por qué? Pues porque se oxida esa posición, citocromo P450, que está muy activada. ¿Vale? Muy importante esa posición. ¿Y por qué se vuelve cancerígeno? Pues eso lo iremos viendo en otros vídeos, ¿de acuerdo? Posición, quedaos con esta. ¿Qué se ha hecho? Pues bueno, lo que se ha hecho es sustituir, intentar, derivado del tamoxifeno, que no produzcan estos intermedios que luego van a ser tóxicos. Pues algunos de estos fármacos son el clomifeno, ¿vale? Que tendría esta estructura. ¿Vale? Han cambiado el etilo por un cloro y ya ha muerto el perro, pues ha acabado la rabia, ¿no? Y el taromifeno, que realmente lo que han hecho es meter un cloro en esta posición y fijaros, el efecto inductivo del cloro de tirar ya desactiva esta posición. Es decir, los grupos aceptores de electrones quitan la posibilidad de estabilizar el radical, por eso es tan importante los intermedios. Y eso hace que este compuesto ya se metabolice menos en esa posición y sea menos tóxico. Importante, ¿vale? Bueno, para ir acabando ya estas posiciones, ¿qué nos quedan? Hemos dicho posiciones activadas, bencílicas, alílicas, ¿cuál más? Alfa heteroátomos. Alfa heteroátomos son posiciones también activadas. Y alfa carbonilos. Bien, alfa carbonilos pues lo tenemos muy interesante, por ejemplo, en algunas benzodiazepinas, por ejemplo, diazepam, bromazepam, etcétera, etcétera. Bueno, aquí tenéis una posición activada, doblemente activada, alfa carbonilo y alfa heteroátomo. En este caso, con citocromo P450, se nos va a oxidar a esa posición, ¿vale? Fenilo. Y en este caso, interesante, muy interesante, es que no siempre, evidentemente, vamos a tener metabolitos activos, pero en este caso este metabolito sigue siendo activo. Sigue teniendo actividades hipnóticas, ansiolíticas, las benzodiazepinas, tiene actividades hipnóticas, sedantes, anticonvulsivantes, analgésicas, bueno, tiene muchas actividades. Pues una de ellas como hipnóticos. Bien, pues si este compuesto sigue siendo activo, yo lo puedo utilizar como un nuevo fármaco. Entonces, este concepto lo veremos más adelante en otros vídeos y se habla de, este concepto se llama de un fármaco blando. Ya veréis lo que es un fármaco blando y por qué. En concreto, además, este fármaco blando es diseñado a partir de un metabolito que es activo, ¿de acuerdo? Entonces, este fármaco es activo, se metaboliza a un fármaco activo y ahora, como sé que este
Es un fármaco activo, pues yo sintetizo en mi laboratorio nuevos fármacos con este grupo, ¿vale? Y este concepto se habla de un fármaco blando. Ya veréis el por qué se hace de esto en diferentes vídeos, ¿vale? Y con esto acabamos el vídeo de hoy de oxidaciones. Me he dejado alfa heteroátomos porque es un proceso interesante que conduce a las famosas desalquilaciones oxidativas. Y entonces esto lo veremos en otro vídeo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Muchas gracias.